La verdad que, Ah, pero ahí vamos a poner para grabar. dale. ¿Qué te iba a decir? Bueno, pero está el espacio para hacer consultas, dudas, ¿no es cierto? Sí, lo primero que a mí se me había venido un poco a la mente, ¿no? Con lo del tema de Messler, Sí. era como, bueno, el, o sea, el tema en la clínica, ¿no? Con esto de los estados que él define, que está Ujú. bueno, el polimorfo y el perverso polimorfo, o sea, Sí. como el adulto. Sí, Eh, está el ¿Cuál polimorfo infantil, polimorfo es adulto y perverso. adulto y después y el perverso, claro, pero yo digo, ¿cómo darse cuenta en la clínica, como a la hora de intervenir, es como, no sé, no digo que sea fácil detectar, pero no sé, es como que los riesgos de quizás pensar no es un estado y es otro, como eso también se actualiza, va un poco lo vinculado con lo de teoría de posiciones y Bion. Claro, claro. Es así, se actualiza y es como situacional, es momento a momento, ¿no es cierto? Una misma persona puede pasar por distintos estados en distintos momentos de la vida, ¿sí? No es fijo, ¿no? Sino que son momentos de funcionamiento mental, ¿sí? Y como él lo dice, que no solamente tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Con la conducta sexual. Y él trata como de despegarlo de la conducta, ¿no es cierto? Que el estado mental tiene que ver con un funcionamiento y no tiene que ver con la conducta, ¿sí? Eh, con lo que se hace concretamente. Debo decir, bueno, ¿cómo darnos cuenta de esto, no? Él lo que dice que tiene que ver con la fantasía inconsciente que está detrás, ¿no? Si es una fantasía inconsciente destructiva, ¿no? Sádica, va a estar relacionado a los componentes perversos, ¿sí? Y si es creativa o exploratoria, va a tener que ver con los componentes polimorfos. O sea que vos lo que tenés que tratar de rastrear es eh, qué finalidad tiene la conducta, ¿sí? ¿Qué busca? ¿No? ¿Qué busca esa persona, ¿no? En ese momento? Destruir al otro, digamos, cargado de la envidia primaria, busca la destrucción del otro, que no quiere decir matarlo, pero que busca, ¿se entiende? Busca la destrucción, lo más sádico, o busca su propia satisfacción narcisista. ¿Se entiende? Su propia satisfacción. Es distinto, ¿no? Supongamos en la sexualidad, ¿no? Es que eh, una persona busca la propia satisfacción sin importarle si el otro o la otra la está pasando bien o no. Eso no sería perverso, ¿entendés? Sería más infantil, por ejemplo, porque buscaría la satisfacción personal de la sexualidad. Y el otro que la pase como la pase, no importa, como una descarga, ¿entendés? ¿Entiendes? ¿Sí? Claro, como más ligado también un poco a lo autoerótico también, Exacto, podría exacto. Lo pensarse. autoerótico, narcisista, eso sería lo polimorfo, ¿entendés? ¿Ves que ahí vos misma decís lo autoerótico como el polimorfismo de las zonas erógenas? En cambio, lo perverso tiene que ver con la búsqueda destructiva, ¿sí? Con un objetivo destructivo, ¿no? Con la manipulación, con la búsqueda del dolor, ¿sí? Sí, perdón, sí, te escucho, decime. Sí, no, que en cambio lo perverso no tiene que ver solo con la cosa autoerótica exploratoria, sino que busca la destrucción, ¿no? Por ejemplo, con la manipulación, ¿no? Con búsqueda como la anulación del otro como sujeto, ¿sí? Que es distinto a servirse del otro para la propia satisfacción que buscar como anular al otro, ¿entendés? Como que hay una finalidad diferente, ¿no? Donde, si bien, por ejemplo, puede haber eh, componentes sádicos en la sexualidad
polimorfa, siempre quedan al servicio de la satisfacción. Por ejemplo, no sé, en el juego previo, ¿no es cierto? En ciertas, no sé, escenificaciones, por ejemplo. Pero que no tiene que ver con la destrucción del otro como objeto, ¿entendés? Que sí Claro, lo no tiene, anularlo como sujeto, sino que... claro, que sí lo tiene la sexualidad perversa, ¿no? Por ejemplo, donde esto se ve muy claramente, no sé, por ejemplo, en los líderes de sectas, por ejemplo, ¿no? Donde lo que buscan es manipular al otro y que el otro sea como secta pues, de religiosa, política, se entiende cualquier cosa, ¿no? Donde lo que se busca es que el otro no piense, ¿entendés? Hay un ataque al pensamiento del otro, ¿no? Viste que en las sectas los hacen hacer cualquier cosa, ¿no? Como si fuesen autómatas, ¿no es cierto? Eh, eso es el funcionamiento de la sexualidad perversa, ¿sí? Donde lo que se busca es como anular la capacidad de pensamiento del otro, la capacidad subjetiva, ¿no? de la otra persona. Eso da cuenta de la sexualidad perversa, ¿sí? Aunque la conducta no sea sexual, ¿sí? Sino que tiene que ver con la envidia primaria, pero no es con la destructividad, ¿no? En cambio, en la polimorfa infantil, es un estado basado en la propia satisfacción, ¿no? En la exploración. Entonces, puede ser, supongamos, el ejemplo más común es el del adolescente, ¿no? Que explora su sexualidad, por ejemplo, con distintos objetos, con distintas orientaciones, ¿sí? Y eso no está definido por la patología, sino que está definido por la búsqueda, con una búsqueda, ¿entendés? Con una búsqueda de satisfacción, con una búsqueda de la identidad, con una búsqueda de pasarla bien, ¿sí? Entonces pasa por distintos estados, ¿no? Pues, viste que a veces los adolescentes están, no sé, con muchas personas, ¿no? Hay cierta como promiscuidad, adolescentes y adolescentes. Las y los adolescentes, ¿no? Y eso no quiere decir que haya una patología, ¿no? Sino que es justamente lo que hay que ver es cuál es la finalidad, ¿sí? La finalidad de esa conducta, ¿sí? Si la finalidad es, no sé, manipular al otro, ¿no? O, digamos, una misma conducta puede ser atribuida a distintos estados sexuales, ¿sí? Si esa conducta es manipular al otro, destruirlo como sujeto, bueno, ahí estará más del lado de lo perverso. En cambio, si está del lado de la satisfacción, de la exploración, de la búsqueda del placer, ¿sí? Propio, narcisista, autoerótico, ¿sí? Sin esa destructividad, ¿sí? Está más del lado de lo polimórfico infantil, ¿sí? Son dos conductas infantiles en el sentido de la sexualidad infantil, de lo parcial, ¿sí? Pero una está cargada de sadismo y de envidia primaria, pensando en Klein, ¿no? Muy destructiva, ¿sí? Y la otra está basada en el polimorfismo de la sexualidad, ¿sí? Por eso que es exploratorio, dice Nelson, es una sexualidad exploratoria, ¿no? Eh, que no tiene como finalidad la destrucción del otro, ¿sí? Bueno, y por el otro lado está la sexualidad adulta, que es la más reparatoria, la creativa, ¿sí? La que tiene que ver con todos los componentes de la posición depresiva, ¿no? Donde hay un reconocimiento del objeto total, ¿no? Pero no son evolutivas, sino que conviven en un sujeto, en una persona, los tres tipos de funcionamiento, ¿sí? Como yo digo en el teórico, en el PDF, ¿no? Bueno, quizás en el momento de la creación artística, porque Nelson hace mucha relación a lo artístico, a lo creativo, ¿no? Como lo sublimatorio, ¿no? La sexualidad adulta. En el momento de la creación donde el tipo entra a la inspiración, digamos, que tiene que ponerse a escribir, o a pintar, o a esculpir, no sé, ¿no? Bueno, en ese momento es donde es creativo, pero es un momento, ¿entendés? Es un momento que
que es transitorio. No es que alguien está en la sexualidad adulta porque cumplió 30 años, ¿entendés? No es así, ¿no? Es un momento, ¿no?, de creatividad. Y que después, por ejemplo, cuando tiene que exponer ese cuadro o presentar el libro en sociedad, está atento de si le sacaron fotos, si vino mucha gente. ¿Ves que es narcisista, es autoerótico? Si vino mucha gente, si salió en la revista, si hablan bien, si hablan mal, qué críticas tuvieron. ¿Ves? Eso es infantil, polimorfo, porque está eh, asociado al narcisismo, al autoerótico, ¿sí?, al cinismo, ¿no? ¿Ves que es bien diferente la modalidad? ¿Qué es lo que se está buscando ahí? Se está buscando la aprobación, que me quieran, gustó o no gustó, gusté o no gusté, ¿sí? Ves que todos estamos en eso. Por momentos, todos pasamos por ese tipo de estado mental, ¿sí?, donde necesitamos la aprobación del otro, por ejemplo, ¿no? Sí, a veces incluso me ha pasado de hacer algo, pensar, bueno, ¿y qué, cómo voy a celebrarlo? ¿Cómo se va a ver? O sea, como pensar más en eso, el reconocimiento, capaz que el acto en sí, como que es Exacto, inevitable. exacto, pero vos fíjate, si hay alguien que está pensando más en si va a salir en la revista, que en la creación, lo inhibe la creatividad. Pero es que acá vino otra valiente, Estefanía, ¿no? Se suma alguien más. ¿Se entiende lo que digo? Que si vos estás pensando más, por ejemplo, como decís, en la aprobación del otro, en si te miran bien o te miran mal, o si le caíste bien, eso perturba la creación, ¿sí? Vos estás más pendiente de eso que de crear un producto, ¿no? Vamos a poner así. ¿Se entiende? ¿No? Por eso, hola Sí, sí. Estefanía, ¿qué tal? Hola. Entonces, eso puede hacer que inhiba, no sé, ¿viste esos momentos donde los artistas están en un momento que no les sale nada, que no son creativos, ¿sí? Es porque el estado mental adulto no aparece, está como si estaría toda la cuestión infantil, ¿sí? Y puede ser, supongamos, pensemos, estamos hipotetizando, ¿no?, que un artista, no sé, cree algún tipo de libro, no sé, o algo así, para manipular a otros, no sé, para que venga, suponete, algo que ha pasado, una seguidora y abusarla sexualmente. ¿Se entiende? O sea, que no tiene que ver, ves que la cuestión es escribir, supongamos, escribir un libro, pero la finalidad es distinta, ¿entendés? Puede ser que haga todo esto con una finalidad destructiva. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? estaba pensando en un libro. Bueno, lo puedo traer, no sé si es una, algo que se ha dicho mucho, incluso lo leí en mi adolescencia, el libro Absurda, que es Ah, de sí. una mujer que, bueno, había tenido trastornos de, bueno, de De todo tipo, alimentación, sí, sí, de sí, sí. alimentación, intento de suicidio. Me Cielo, acuerdo cuando cielo algo se llama, ¿no? Cielo Latini, Ah, sí. Y el libro es como muy polémico porque recuerdo que lo leí yo sin tener nada de eso y me parecía como que era bastante de apología a eso porque ella estaba transitando, pues es un libro autobiográfico, pero había como un mensaje ahí que muchos lectores aparentemente que tenían alguna inclinación o algo, después de leer el libro como que empezaron a tener conductas destructivas. ah, Entonces también ajá. ahí como qué peligroso que es también. Claro, bueno, pero ves que ahí ves que nosotros podemos decir, no sé si es el caso este, ¿no? Pero para ponerlo como ejemplo, que nos sirve como disparador para pensar. Vos podés escribir un libro, pero cuya finalidad sea destructiva, ¿entendés? Suponete Hitler, cuando escribió, no sé, ¿me entendés? Cuando escribió su libro Mi lucha, ¿no? Bueno, escribió un libro. Ahora, ¿podemos decir que estaba movido por la sexualidad adulta? No, más bien estaba movido por una sexualidad perversa, ¿entendés? Que tenía que ver con lo destructivo, ¿no? Con hacer apología, ¿no?, de
dar vuelta a los valores, ¿no? Como poner como bueno algo que en realidad es destructivo, ¿no? Eso es lo que hacen los perversos, ¿viste? Que dan por bueno algo que es destructivo, ¿no? Y que vos te lo crees, digamos, ¿no? Como esta es la manipulación que produce la sexualidad perversa, ¿sí? Que tiene que ver con esto que dice Menzer con el outsider, que es un sexto personaje, ¿no? Que lo que hace es destruir la escena primaria, ¿sí? O sea, que es un componente de la personalidad, no es una persona, ¿no? Es como una parte de nosotros mismos, que es nuestra parte más oscura, podemos decir, ¿sí? Que destruye las otras partes que tenemos, ¿no? Como el auto boicot, podemos decir, ¿no? Que tiene que ver con la pulsión de muerte, con la envidia primaria, que es lo más patológico que tenemos nosotros, de nosotros mismos, no es otra persona. Está en nosotros eso, ¿sí? Por eso nosotros todos tenemos componentes perversos de la sexualidad, ¿sí? Otra de las cuestiones donde lo ve Nelser es en por ejemplo, en las adicciones, ¿no? El de esto, ¿no? No porque todos los adictos sean perversos, no lo tienen que pensar como un diagnóstico estructural, sino que es un momento donde uno no, no puede frenar, no puede pensar, ¿sí? Sino que es como que está destruida nuestra capacidad de pensamiento, ¿sí? Pero no es otro, es el outsider que vive en mi psiquismo, ¿sí? No es que hay alguien que me obliga a hacerlo, como en el caso de la secta satánica, por ejemplo, ¿sí? O de la secta religiosa, donde hay un líder que ocupa ese lugar de outsider, pero en realidad el outsider es algo que está en mi psiquismo, ¿sí? Entonces, puede ser que no haya otra persona, sino que este outsider esté como destruyendo mi propia capacidad de pensar, ¿sí? Como si fuese este embaucador o este estafador, pero que soy yo mismo en realidad, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que dice Meltzer, que hay como una obediencia tiránica, dice, ¿no? Al outsider, ¿sí? Eh, como si fuese un dictador, pero el dictador está dentro, ¿entendés? Y que lo que hace es que nos lleva a lo más destructivo de nosotros mismos, ¿sí? En ese punto. En las personas que predomina esta sexualidad, muchas veces ocupan lugares de liderazgo, ¿sí? Donde dictadores, líderes de sectas, etcétera, ¿no? Donde ocupan este lugar y se complementan con este objeto interno que es el outsider que todos tenemos dentro, ¿sí? Algo así es lo que dice Meltzer, ¿sí? Como que se engancha nuestra parte perversa con la perversidad del otro. ¿Se entiende? Es como que por eso podemos decir, ¿cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo los seguidores, ¿no? De tal secta no se dieron cuenta, no se daban cuenta de tal cosa? Porque estaban llevados, ¿sí? Por esta dinámica de la sexualidad perversa, ¿sí? Donde destruye la capacidad de pensar. Entonces, depende el momento de la vida de una persona, depende de las situaciones, hay funcionamiento de uno u otro estado, ¿sí? Pero no es que yo funciono solo desde acá, ¿sí? Por eso tiene que pensarlo como una dinámica intrapsíquica, ¿sí? ¿Cómo darse cuenta por la finalidad? ¿No? ¿Qué está buscando esta persona? ¿Sí? ¿Qué está buscando? ¿Está buscando la destrucción del otro? ¿Sí? ¿Está buscando su propia satisfacción? ¿Sí? ¿Está buscando la creación? ¿Entiendes? Porque le contamos a Estefanía que Bárbara me preguntaba cómo nos damos cuenta de una persona o en una película, ¿no? Qué modo de funcionamiento está predominando en ese momento, ¿no? Y tienen que ver, que rastrear, que hacer una hipótesis, ¿no? Porque siempre son hipótesis estas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que está buscando?
¿Se entiende más o menos? Por ejemplo, no es que el artista por crear ya está en la sexualidad adulta, ¿entiendes? Porque cada perverso artista, ¿se entiende? ¿Sí? No quiere decir eso, ¿no? Que porque crea, porque sublima, bueno, es de por sí sexualidad adulta. No, no. Sino que tiene que ver con la finalidad de lo que está haciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está buscando detrás? ¿Sí? Que esto tiene que ver para Menzer con un funcionamiento de una escena primaria, de una fantasía de escena primaria inconsciente, que es la que trabajamos en el teórico. Estefanía, ¿alguna pregunta, consulta, comentario? No, por ahora no. Esto es un planteo interesante porque me parece que es algo que quita tanto la patologización de las conductas. ¿Sí? Bueno, sobre todo porque era en los 60, 70, uno de los primeros que empezó a despegar las otras orientaciones sexuales, si se quiere, de la perversión. ¿Sí? Porque ustedes saben que hasta los años 70, no sé, por ejemplo, la homosexualidad. Bueno, hoy en día la disforia de género continúa siendo algo considerado patológico. Bueno, ustedes ya deben saber toda la polémica que hay respecto de esto, ¿no? Sigue siendo algo patológico. Entonces, para él, es lo que está diciendo, bueno, ¿por qué pensar que alguien que se distancia de la norma en su práctica sexual es considerado perverso? ¿Por qué? ¿No? No necesariamente, lo dice él. Lo que va a depender es del objetivo, de la finalidad que tenga esa persona con esa conducta. ¿Sí? A mí algo que es como que me llamó la atención, bueno, mucho de la materia de los autores, es que no es esa cosa como de fija, que muchas veces vemos en la facu, que es como, bueno, uno tiene tal estructura, es como que va a funcionar así, continúa así, y es como muere de esa manera, y es como que es Exacto, imperturbable. exacto, Y, exacto. y acá es como algo totalmente distinto, y no sé, me parece como mucho más real, o más como Claro, claro. tangible Es también. más, eso no quiere decir que se pueda pasar fácilmente de una, ¿no? Porque supuestamente alguien que está, una persona con un funcionamiento psicótico, ¿no? No es que, viste, rápidamente va a pasar un funcionamiento no psicótico, ¿no? Pero lo que plantean estos autores es que hay una parte de la personalidad que tiene como, que puede rescatar algo, ¿se entiende? Que esto no está planteado el pensamiento estructuralista, digamos, lacaniano, por ejemplo, donde se piensa en tres estructuras fijas y que no hay corrimiento de una a la otra. Acá es como si fuesen varias lógicas de funcionamiento que conviven juntas. ¿Sí? Es como el espíritu de Freud, ¿no? Donde, bueno, el inconsciente funciona de una manera y la conciencia de otra. Y funcionan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el yo no se reconoce con el inconsciente. Dice, yo dije eso, ¿no? Pues pensemos en Freud, ¿no? El yo dice, yo dije eso, no, yo no, yo quise decir otra cosa, yo no quiero eso. Sin embargo, no lo dejo de hacer, ¿sí? Por, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso que descubrió Freud en el psicoanálisis es descubrir que hay dos lógicas que conviven en un sujeto, ¿sí? Distintas, donde una no se reconoce a la, como si hubiese dos personas, ¿no? Por eso Freud habla, ¿no? Como de la escisión que hay ahí, ¿no? Bueno, con ese espíritu es que lo piensan los freudianos también, ¿no? Como, bueno, hay un funcionamiento más patológico que todos tenemos, y un funcionamiento que rescata
toda la parte más ultimatoria, creativa, de producción de vida, ¿no? Y eso bascula toda la vida, ¿no? Lo que pasa es que hay momentos donde puede aparecer uno en primer lugar y hay otros momentos que pueden aparecer otro. Eso no quiere decir que sea una postura ingenua también, ¿no? De que podemos curar a todo el mundo. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es que dice, bueno, este es un planteo que dice, bueno, si hay un esquizofrénico, que, bueno, ese esquizofrénico vamos a llevarlo a la posición depresiva y vamos a totalizar el objeto y a totalizar el yo y a fomentar la reparación y se normalizó. No es esa la idea, sino poder rescatar los aspectos no psicóticos, ¿no? Y que hagan un contrapeso. Pero bueno, si hay, como ustedes habrán visto, si hay un predominio de la parte psicótica, por ejemplo, bueno, quizás el proceso sea difícil rescatar, que no es imposible, ¿no? Pero lo interesante de esto es que es dinámico el pensamiento, ¿no? Que podemos ir de un momento a otro. Y que también, de alguna forma, ninguno se salva, ¿no? De la patología, ¿no? O de la locura, ¿no? Esa es la otra parte, ¿no? Porque muchas veces se piensa, bueno, de que el neurótico está a salvo, bueno, de todo malestar o de toda... Bueno, esto dice, no, ojo que hasta el neurótico, el que parece más sano, tiene aspectos destructivos de medida primaria, muy primitivos, muy crueles, ¿sí? Que están ahí, son núcleos que están ahí, que conviven con otros aspectos de la personalidad más evolucionados, entre comillas, con mucha más complejidad, ¿no? Como que es un planteo más complejo este de esto de inglesa, ¿no? Pero tiene la riqueza de esto, de pensar distintos aspectos en una persona, ¿no? Que no implican normativizar, ¿no? No implica normativizar, como llevar a una persona hacia determinado lugar, ¿no? Sino justamente aceptar que convivan distintos aspectos contrapuestos muchas veces, ¿no? Contrapuestos, ¿sí? Eso es nuevo. Es nuevo, tiene más de 120 años, ¿viste? El planteo esto. Quizás es nuevo o es un nuevo discurso en la facultad, que en la facultad predomina el discurso más lacaniano, ¿no? Más, o freudo-lacaniano, más estructuralista en este planteo de las tres estructuras, ¿no? Pero bueno. Sí, predomina en casi todas la mayoría de las materias en realidad. Porque uno va avanzando y es como que predomina y a mí me ha pasado cuando intenté cuestionar, pero de preguntas, así como en este espacio, es como no, es algo fijo, es como, es así. Entonces Claro. por eso esta materia me resulta como tan interesante. Claro, claro, claro. Pero son como paradigmas teóricos, ¿no? Si nosotros pensamos en cómo se formaban los psicólogos, los psicoanalistas hace 50 años, se formaban con esta escuela, digamos. Entonces tenían esta perspectiva. Te dirían lo contrario, ¿no? Que hay núcleos psicóticos, que hay ansiedades primitivas, no elaboradas. Entonces son como, no modas, porque moda sería como una cosa más superficial, son como paradigmas conceptuales que tienen, pero que hoy están en crisis, ¿eh? Hoy están en crisis, hoy el freudo-lacanismo está en crisis, ¿no? Porque no da respuestas a muchas cosas, ¿no? Vos pensás que en mucha postura freudo-lacaniana plantea la transexualidad como una psicosis, por ejemplo, ¿no? Desde ya, ¿no? Sería lo contrario de lo que plantea Meltzer, ¿entendés? Como desde ya, ¿no? Bueno, y esto empezó a generar y está generando mucha polémica internamente a la postura patologizante de pensar tan
rígidamente las categorías diagnósticas, ¿sí? Menser diría, bueno, ¿por qué un trans sería encasillarlo en una psicopatología? ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé qué diría Menser de la transexualidad, pero pensemos con sus conceptos, él diría, ¿por qué en sí mismo sería patológico? ¿No? O pensarlo como psicótico, o pensarlo como perverso. ¿Por qué? ¿No? Lo que hay que ver es qué le pasa en su dinámica intrapsíquica a esa persona. Sea trans, gay, bisexual, ¿se entiende? O asexual, no importa, ¿sí? No importa la conducta que tenga, lo que importa es el funcionamiento mental de esa persona, ¿sí? Entonces piensen que es un planteo que está hecho en los 70, de mucha avanzada para pensar la patología, la psicopatología, ¿no? Sobre todo en la vida sexual humana, que es tan compleja y tan diversa, ¿no? Pero piensen que no siempre, incluso los psicoanalistas pensaron así, ¿no? Por eso pongo el ejemplo de los transexuales, ¿no? O sea, Meltzer pensaría, bueno, en sí mismo no podríamos clasificarlo con una psicopatología específica, con un cuadro específico, ¿sí? De que vamos a ver, esto abre, por ejemplo, bueno, a que una persona de cualquier tipo de orientación sexual y de su identidad sexual pueda cuidar de otros, ser creativo, ¿entienden? Por ejemplo, pensemos en las parejas homoparentales, ¿sí? O que, ¿entienden? ¿Por qué no podría actuar o estar funcionando esa persona con una sexualidad adulta en este planteo? ¿Entienden? Por más que sea transexual, bisexual, etcétera, ¿sí? O la identidad de género que quiera tener, ¿sí? Lo que importa es el funcionamiento mental de esa persona. ¿Se entiende? Entonces, esto permite que podamos pensar la capacidad de cuidar a otros, de amar, de ser creativos, de construir lazos genuinos con otros, sin importar qué hago yo en la cama. ¿Se entiende? Por ejemplo. ¿No? Entonces, esto es como que es de es sobre todo una visión despatologizante, ¿no? De la sexualidad. Que como sabemos, como hoy, gracias a los estudios de género, se sabe que la sexualidad está impregnada de valores sociales, morales, culturales. Entonces lo que nos importa como psicoanalistas no es qué hace en la cama el paciente, ¿sí? O con quién sale, o cómo se viste, ¿sí? Sino qué modalidad mental, qué dinámica mental está funcionando, ¿no? En ese paciente, en este momento. Como vieron en escuela inglesa, en este paciente, en este momento, ¿sí? Porque pasado mañana puede ser otro, ¿sí? Bueno, no tan volado, no es que está volado, no es que, viste, yo estuvo psicótico hoy y mañana no psicótico, no. Hay un predominio, ¿no? Pero quiere decir que esto es movible, ¿no? Que no es fijo. Bueno, y algo que no preguntaron, pero lo agrego yo, que este mismo esquema acerca de los estados, él lo va a aplicar al autismo, ¿no? Que es otro de los aportes de Meltzer. Entonces él va a aplicar este concepto de estado como un momento al tema del autismo. Entonces él no va a decir que el autismo es un permanente, ¿sí? Sino que es un momento, que es el estado autista, y que después hay estados post-autistas, ¿sí? Donde hay como una recuperación. Una cosa es cuando el paciente se queda como obnubilado, ¿no? Como si estuviese en pausa, ¿vieron? Los pacientes con autismo, ¿no? Entonces, ese es el estado autista, dice él. Pero después, eso es momentáneo, es reversible. Después, el paciente o el pacientito puede salir de ese estado, ¿sí? Y actuar con otro grado de funcionamiento un poco más
evolucionado. No me gusta la palabra evolución, pero para que se entienda, ¿no? Y eso él lo llama el estado post-autista, ¿no? Entonces, este mismo esquema él lo usa para no encasillar psicopatológicamente a los pacientes, ¿no? Entonces pues, nos decimos, bueno, es un autista. ¿Vieron que se usa? Bueno, es una visión psiquiátrica esa, ¿no? Es un autista, es un psicótico, ¿no? Es un neurótico obsesivo. Bueno, la escuela inglesa no habla así, ¿sí? Habla de funcionamiento, de momentos, ¿sí? Es otra manera de pensar la psicopatología, una manera más dinámica. Y sobre todo, bueno, para todo es muy beneficioso pensarlo así, en la adultez también, pero sobre todo en la niñez, ¿no? No clasificar con, con un cuadro psicopatológico tan severo a niños tan pequeños. Y esto del estado posautista sería en base a la interacción con el ambiente y los recursos del sujeto, Claro, cómo es sería? con la relación de objeto, ¿no? Él va a hablar de que hay tipos de relaciones de objeto distintos. En el estado autista hay como él lo llama desmantelamiento, es como que el objeto estalla, ¿sí? Entonces, en ese momento, el paciente queda captado por el brillo de un objeto o por el movimiento, ¿no? No lo puede ver como un objeto completo, ¿entendés? Como que lo ve estallado, diríamos, ¿no? Él lo llama desmantelado, ¿sí? En cambio, en el estado posautista hay como que se recompone un poco el objeto de una manera plana, dice él, ¿sí? Son pacientes que se relacionan con un objeto plano, dice él, en dos dimensiones, ¿sí? Entonces son pacientes que se pegan al otro, digamos, ¿sí? Como tiene que ver con algo que él llama, bueno, que toma de otra autora, que se llama identificación adhesiva, ¿no? Entonces son pacientes que quizás necesitan el contacto corporal concreto con el otro, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces vos ahí ves qué tipo de funcionamiento mental está, eh, por ejemplo, activo en ese momento. No es lo mismo cuando el paciente está así, obnubilado en un ventilador, por ejemplo, ¿verdad? Que gira y está así como, que no lo podés sacar, que está como hipnotizado, diríamos, ¿entendés? Como algo captado, capturado por ese estímulo, a otro momento de ese mismo chico, por ejemplo, donde necesita el contacto corporal con el otro. Ya ahí hay otro, ¿entendés? Hay otro con dos dimensiones. Entonces te das cuenta de dos funcionamientos en el mismo paciente, ¿sí? Y puede ser en la misma sesión, ¿sí? No es que el paciente está en el estado autista toda la vida. Eso es muy... Lo que pasa es que hay que estar en los detalles, ¿viste? En los detalles de los cambios, ¿no? Los ingleses son muy observadores, como el empirismo inglés, son muy observadores. Klein también, vieron que ella describe en qué momento una mirada, el cambio de juegos, ¿no? Ahí ellos captan el cambio de funcionamiento, ¿no? Incluso en una misma sesión, con los pacientes autistas o graves pasa mucho esto. A veces en una misma sesión cambia de funcionamiento mental, ¿sí? Como que puede ser de un estado más desorganizado, se pueda pasar a un estado más organizado, ¿sí? En una misma sesión, o al revés, ¿no? O al revés. Pero es como una postura ética de Mensa, ¿sí? Que él tiene acerca de la psicopatología, pensar de esta forma. Bueno, que tiene que ver con, como vos planteabas, Bárbara, con la mirada, con la perspectiva de todos los autores de escuela inglesa, ¿sí? Que no es ni evolutiva, también no es evolutiva, de que bueno, hay que madurar, hay que esperar, ¿no? Ni tampoco es esta cuestión tan rígida del freudiano lacanismo, ¿no?
bueno, esa es la característica de la escuela inglesa, ¿sí? La convivencia de distintos funcionamientos mentales, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? La verdad que hermoso el espacio. Por Bueno. ahora no tengo, pero creo que hay uno más, ¿no? La semana que viene, Sí, otro sobre teórico. autores argentinos. No recuerdo el día, pero seguro que los ayudantes les van a pasar el link. Igual en el campus va a estar publicado. Es la semana que viene, creo que es el martes, pero la verdad que no lo sé. Y va a ser sobre los autores argentinos, que son los últimos, que ahí siempre quedan a veces algunas dudas, pues son complejos de leer también, pero bueno, para sacarse algunas dudas. Y la materia les gustó, les pareció, bueno, porque me decías interesante, algo nuevo, discurso nuevo en la facu. Sí, A mí, súper. a mí me re gustó la clase, me encantó todo lo que dio. ¿Ustedes son alumnos de qué comisión? De la 4, ¿Qué docente con- con Débora Bordi y y Daniela. Daniela? Bueno, esta clase va a quedar grabada en YouTube, así que si algunos compañeros le preguntan o algo, va a quedar en el canal de YouTube y la vamos a subir al campus. ¿Sí? Bueno, Bueno, me alegro que les haya servido el espacio. Nos vemos la sí, muy próxima. bueno. Nos vemos. Bueno, chao, Chao. chao. Adiós.